¿Está bien, muchachos? ¿Se ve? A ver, confírmeme por el micrófono o el chat. Sí, ingeniero. Gracias, te agradezco, gracias. Gracias. Siguen entrando al curso. Método de Newton-Raphson. Bien, muchachos, es uno de todos los matemáticos coinciden en que este es uno de los mejores métodos para resolver ecuaciones no lineales. ¿Por qué será que es uno de los mejores métodos? En un momento lo vamos a ver. Y ustedes me van a responder a esa pregunta. ¿Por qué será que todos dicen que este es uno de los mejores métodos? Mejor que el que hemos visto, mucho mejor que el que hemos visto de iteración de punto fijo. Es el método de Newton-Raphson. Bien. ¿En qué consiste este método? Y yo les aviso que este es muy utilizado, que cuando ustedes estén en cursos superiores van a utilizar bastante este método para resolver ecuaciones no lineales. Veamos de qué se trata este método. Método de Newton-Raphson. Un momentito. Ahora sí. Ahí está. El método de Newton-Raphson. Bien, ¿qué dice este método? Tengo el sistema de... A ver, apague micrófonos, muchachos. Tengo el sistema de X. Aquí está el eje horizontal X y el eje vertical Y. Y en este eje, en este sistema de ejes, observo una función no lineal, f de x, esta que está con azul. Es f de x, la curva que está con azul, una ecuación no lineal. Cualquiera. Entonces dice, se tiene un punto x sub y. Aquí está el punto x sub y. Cualquier punto. Este punto reemplazo en la función f de x. Reemplazo quiere decir, agarro la función de f de x, reemplazo. Al reemplazar, obtengo este punto
y voy a tener en el eje vertical f de x sub i. Ahí está. Al reemplazar este en la función, se obtiene f de x sub i. Esto. Y tengo este punto que es importante. Este. Por este punto se traza una tangente. Ahí está la curva verde. Es una tangente a la curva f de x en ese punto. ¿Qué es tangente? Es aquella recta que intersecta la función en un punto, ¿no? Ese es el concepto de tangente. Entonces, tengo mi tangente. Ahí está. Se traza la tangente y se obtiene la solución exacta x más 1. O sea, esta tangente intersecta al eje horizontal en este punto. En este punto. Y esta, dice Newton-Raphson, es la solución exacta. X sub i más 1. Le llama así. X sub i más 1 a la solución exacta. O sea, X sub i es el punto que se ha asumido, el punto actual. Y X sub i más 1 es la solución exacta. Y la solución verdadera es este otro punto. La intersección de la función f de x con el eje horizontal que le está llamando xr. Entonces, entre la solución verdadera y la solución exacta hay una diferencia, esta diferencia. Y esa diferencia se llama error. Ese error es la diferencia entre la solución verdadera y la solución exacta. Bien. Entonces, ahora, esto que acabo de explicar con palabras, lo tenemos que plasmar en ecuaciones. Aquí la tangente, observamos, forma con el eje horizontal un ángulo que le llamamos el ángulo alfa. Y podemos ver claramente que aquí hay un triángulo rectángulo. A ver, lo voy a pintar. Aquí está mi triángulo rectángulo. Hay un triángulo rectángulo. ¿No es cierto? Este lado, este cateto del triángulo rectángulo es f de x sub i. Y este otro cateto del triángulo rectángulo es la diferencia entre estos dos valores, x sub i menos x sub i más 1. Y la altura, tal vez no lo he colocado aquí, lo vamos a hacer en este momento. Esta altura es f de x sub i, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está, tangente de alfa, f de x sub i, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, x sub i menos x sub i más 1. Esa es la tangente de alfa. Pero nos han enseñado a todos en cálculo 1 que la tangente en este punto no es otra cosa que la primera derivada de la función f de x. O sea,
tangente de alfa es f' de x sub i, es la primera derivada en el punto x sub i. ¿No es cierto? Esa es la tangente. En cálculo 1 hemos aprendido. Entonces, entre esta y esta ecuación se forma un sistema de dos ecuaciones. Los primeros miembros son iguales. Al igualar los primeros miembros, se tiene, ahí está, igual a los primeros miembros, f' de x sub i igual a f de x sub i dividido entre x sub i menos x sub i más 1. He igualado los primeros términos de esa ecuación. Ahora, este denominador lo llevo al numerador, multiplico. X sub i por f' de x sub i menos x sub i más 1 por f' de x sub i igual a f de x sub i. Hecho desaparecer el denominador del segundo miembro. Todo lo que tiene, los términos que tienen x sub i más 1, lo dejo en el primer miembro. Aquí está, x sub i más 1 por f' de x sub i más 1 y multiplico por menos 1. Y todo lo demás al segundo miembro, x sub i sobre f' de x sub i menos f de x sub i. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de despejar x sub i más 1. Y aquí está, x sub i más 1, el despejo es x sub i menos f de x sub i dividido entre f' de x sub i. Esta, muchachos, es mundialmente conocida como la ecuación de Newton-Raphson. Ahí está. Esa es la ecuación de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Newton-Raphson? Que la solución exacta, x sub i más 1, este punto, es igual, dice, a x sub i, a este que el valor actual o el valor que ha asumido, menos en el numerador f de x sub i, este valor que he encontrado, y f' de x sub i, necesito conocer la primera derivada en el punto x sub i de la función. Con estos tres valores, 1, 2, 3, con estos tres, puedo hallar la solución exacta. Eso nos dice el señor Newton-Raphson. Y esa es su famosa ecuación, que está publicada en todos los libros de análisis numérico. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de cálculo? Yo ya sé que esta es su ecuación de Newton-Raphson, pero ¿cómo resuelvo un problema? Este es el procedimiento de cálculo. Paso 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Asumir un punto actual, cualquiera, x sub i, cualquier punto, o sea, este estoy asumiendo, cualquier punto, el que quieran. Paso 2. Reemplazar el punto x sub i en la función y calcular f de x sub i y f' de x sub i. O sea, este punto reemplaza en la función y calculo f de x sub i y además debo calcular la primera derivada, f' de x sub i, en el punto, la primera derivada en el punto x sub i. Esos dos cálculos tengo que hacer en el segundo paso. Paso 3.
Como ya conozco x sub i, f de x sub i y f' de x sub i, entonces calcular la solución exacta según el método de Newton-Raphson. Entonces, aplico la ecuación de Newton-Raphson. Ahí está la ecuación. Reemplazo esos tres valores y obtengo la solución exacta según el método de Newton-Raphson. Y calculo x sub i más 1, la solución exacta. Este punto he calculado. Pero hay un error, ¿no? Esta diferencia entre estos dos puntos es el error. Entonces, paso 4. Verificar si la solución x sub i más 1 es exacta. O sea, ¿cómo verifico si esta solución es exacta? Yo tengo que ver que este error sea muy pequeño. Para que sea exacta, tiene que ser muy pequeño este error. Si no, no es pues exacto, ¿no ve? Entonces, si es exacta, el problema termina. Claro, si la solución es exacta, si ese error es muy pequeño, entonces la solución es exacta, ahí termina el problema y he encontrado la solución. Pero si no es exacta la solución, entonces debo realizar el cambio de variable. Este cambio de variable. X sub i es igual a x sub i más 1. O sea, esta solución que he hallado, x sub i más 1, dice, ahora es x sub i. Hago ese cambio de variable. Y luego ir al paso 2. O sea, hago este cambio de variable y vengo aquí, al paso 2. Y nuevamente calculo f de x sub i, f' de x sub i, otra vuelta. O sea, se empiezan a hacer iteraciones. Vengo aquí al 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Realizo las iteraciones hasta que la solución sea exacta. Entonces hago esas iteraciones hasta que la solución sea exacta. Así funciona, muchachos, el método de Newton-Raphson. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, ahora vamos a resolver un problema. Ahí está, ejemplo. Nuestra función f de x igual e a la menos x. Es la misma que hemos resuelto con el método de iteración de punto fijo. La misma. Resolver la ecuación no lineal utilizando el método de Newton-Raphson. Su solución verdadera era 0,56714329. ¿Recuerdan? Es el mismo problema. ¿Por qué el mismo problema? Este ingeniero se debe estar rayando, estarán diciendo. Pero no, yo quiero resolver el mismo problema porque vamos a ver cuál es la diferencia. En el método iteración de punto fijo,
el problema lo hemos resuelto haciendo 25 o 26 iteraciones. Creo que era en la 25ª iteración encontramos la solución. ¿Está bien o me equivoco, muchachos? ¿Qué dice? Hablen pues. Sí, era en la iteración 26. En la 26, ¿no es cierto? Hemos encontrado la solución del problema. A ver, veamos ahora el mismo problema con Newton-Raphson. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se hace? A esto tenemos que llegar. Pero en la realidad no se conoce la solución, ¿no? Pero vamos a ver. Paso 1 dice. Entonces vamos a repetir lo que está en el procedimiento de cálculo. Aquí. Lo que está aquí vamos a repetir en el procedimiento de cálculo. Paso 1. Está. Asumir un punto actual cualquiera, dice. Asumo x sub i igual a 0. Puedo asumir cualquiera si quiero. 10, 20, 50, menos 5, cualquiera. Asumir quiere decir que yo adopto un valor cualquiera. Entonces digo x sub i igual a 0. Hemos visto que las iteraciones son 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Entonces, al entrar al paso 2, estoy entrando a la primera iteración. Paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Reemplazar x sub i en la función y calcular f de x sub i y f' de x sub i. Entonces, aquí está, estoy calculando f de x sub i. En la función, ¿en qué función? En esta. Esta es mi función. Si quieren, le vamos a poner aquí. Esta es la función. En la función, reemplazo pues el valor que he asumido. En lugar de x, voy a colocar el 0, el x sub i igual a 0. Entonces, es igual, f de x sub i es e a la menos 0 menos 0. Y eso sale 1. O sea, f de x sub i es igual a 1. Ahora, f de x, ahí está, es e a la menos x menos x. Saco su primera derivada. Porque aquí, fíjense, en el paso 2 dice f de x sub i, ya lo he calculado. Y f' de x sub i. Esto, si quieren, aquí nos vamos a anotar. Esta es la primera derivada. De la función f de x. Listo. Entonces saco su primera derivada. Aquí está. Si la función f de x es e a la menos x, su primera derivada es de e a la menos x menos e a la menos x. Y de menos x es 1. Esta es la primera derivada. F' de x. Ahí está, le hemos puesto primera derivada. Entonces, para Newton-Raphson, tengo que derivar la función. En esta derivada, reemplazo el x sub i igual a 0. Ahí está. Ahora, f' de x sub i es menos e a la menos 0 menos 1. Estoy reemplazando, en lugar del x estoy colocando 0. Y esto es igual a menos 2.
Entonces, f' de x sub i es igual a menos 2. Listo. He cumplido el paso 2. Ahora al paso 3. Calcular la solución según Newton-Raphson. Reemplazo en la ecuación de Newton-Raphson. Ahí está. X sub i más 1. Dice, primero, x sub i vale 0. Menos, dice la ecuación de Newton-Raphson. En el numerador, f de x sub i. Aquí he calculado f de x sub i. Vale 1. En el denominador, Newton-Raphson dice f' de x sub i. Acabo de calcular, vale menos 2. Ahí está, es reemplazado. Esto no es nada complicado. Entonces, x sub i más 1 sale 0.5. Ahí está, muchachos. Esta es la solución de Newton-Raphson. Este es este punto. Este punto hemos hallado. Entonces, hay un error con la solución verdadera. En el paso 4, ¿es exacto este resultado? No, porque es la primera iteración. No es exacto. La solución no es exacta. Entonces, dice, hago este cambio de variable. X sub i es x sub i más 1. Ahí está. X sub i es x sub i más 1, la solución. Estoy haciendo el cambio de variable. Si se fijan, este valor lo estoy colocando ahí. El cambio de variable estoy haciendo. Y ahora x sub i, antes valía 0, ¿no ve? He asumido 0. Ahora ya no vale 0, vale 0.5. Y me voy al paso 2. ¿No es cierto? Estoy aquí. Ahora al paso 2. Pero x sub i ya no vale 0. Ahora vale 0.5. Y al ir al paso 2, estoy entrando a la segunda iteración, a la iteración 2. Ahí está. Aquí está. Iteración 2. ¿No? Del paso 2, ir al paso 2 dice, me estoy viniendo aquí, pero al ingresar al paso 2, estoy entrando a la segunda iteración. Pero ahora x sub i vale 0.5. Entonces calculo f de x sub i. Reemplazo en lugar del x 0.5, e a la menos 0.5 menos 0.5. Entonces f de x sub i es igual a 0.106531. He calculado ese valor. Ahora, en la primera derivada, el paso 2 dice, reemplazo el x sub i. F' de x sub i es menos e a la menos 0,5 menos 1. En la primera derivada estoy reemplazando. ¿Recuerdan? En esta primera derivada. ¿Dónde está? Aquí está, en esta primera. En recuadro hemos colocado ese recuadro, si quieren, está aquí. En esta primera derivada estoy reemplazando. ¿No es cierto? Entonces, f' de x sub i es menos 1.606531. Con mi calculadora hago ese cálculo y me sale ese resultado. Paso 3. Calculo reemplazo todo en la ecuación de Newton-Raphson, entonces calculo la nueva solución exacta. X sub i más 1 es, X sub i vale ahora 0.5, menos, en el numerador, f de x sub i, 0.106531. Es este valor. En el denominador,
menos 1.606531. Es este otro valor, el f' de x sub i. Si quieren, lo colocamos así. Este valor viene ahí, ¿no es cierto? Y este viene ahí. Entonces, calculo la solución exacta x sub i más 1 y me sale 0.566311. Con mi calculadorita hago ese cálculo. Me sale 0.566311. Si se fijan, miren, esta es la solución verdadera. 0.56714329. Ya me estoy acercando, ya tengo 2 decimales de precisión. Paso 4, ¿es exacta? Para que sea exacta, yo me tengo que fijar el último resultado. Esto. Y mi resultado actual. Perdón, este es el resultado. Este. Estos dos me tengo que fijar. Los últimos dos resultados, ¿son iguales? No. Entonces no es exacto. ¿No es cierto? Aquí podemos anotar así. Este resultado estos dos son, me pregunto, ¿son iguales? Signo de interrogación. ¿Son iguales? No. Entonces, ahí está. No es exacto. Esa es mi forma de saber si he encontrado una solución exacta. Como no es exacta, entonces x sub i hago mi cambio de variable. 0.566311. Este último valor, fíjense, lo convierto en x sub i y luego ir al paso 2. Entonces estoy entrando a la iteración 3, a la tercera iteración. Otra vez repito lo mismo. Por eso se llama iteración, porque el proceso es repetitivo. Tengo que hacer lo mismo, pero con diferentes números, diferentes valores en las variables, nada más, pero el procedimiento es igual. Por eso se llama iteración. Entonces, aquí ya no voy a colocar paso 2, paso 3, paso 4, directamente. Calculo f de x sub i. Es e a la menos 0.566311 menos 0.536311. ¿No? Porque el nuevo x sub i es este valor. F de x sub i calculo. Con mi calculadorita hago ese análisis y me sale 0.001305. Calculo en la primera derivada f' de x sub i menos e a la menos 0.536311 menos 1. Utilizo mi calculadorita y obtengo que f' de x sub i sale menos 1.567616. Listo. Reemplazo todo en la ecuación de Newton-Raphson. Entonces, según Newton-Raphson, x sub i más 1 es igual a 0.536311 menos en el numerador 0.001305 y en el denominador menos 1.567616. Utilizo mi calculadora para hacer este cálculo y tengo que x sub i más 1 es igual a 0.567143.
Fíjense. Ya tengo 6 decimales de precisión y yo solo estoy trabajando con 6 decimales. Prácticamente ya he llegado al resultado. Pero en la realidad yo no sé si ese es el resultado, ¿no es cierto? No sé. Porque en la realidad yo no conozco este resultado. Entonces digo, entre los últimos valores, entre este y este, ¿son iguales? Me pregunto. ¿Son iguales? Signo de interrogación. No son iguales. O sea, los últimos dos resultados en las iteraciones me fijo si son iguales. ¿Son iguales? No. Entonces digo, no son iguales. Entonces no es exacta. Hago mi cambio de variable. X sub i 0.567143. Entro a la iteración 4. Calculo f de x sub i. F de x sub i es igual a e a la menos 0.567143 menos 0.567143. Utilizo mi calculadora y este resultado me sale 0. F de x sub i es igual a 0. En realidad me sale 0.00 por 10 a la menos 10, algo así. Es un número tan pequeño que le puedo decir el 0. Y f' de x sub i, la primera derivada, es menos e a la menos 0.567143 menos 1. Entonces, f' de x sub i es menos 1.567143. Reemplazo todo en la ecuación de Newton-Raphson. X sub i más 1 es igual a 0.567143 menos en el numerador 0 y en el denominador menos 1.567143. Utilizo mi calculadora y digo x sub i más 1 es igual a 0.567143. Listo. Si se fijan, este resultado y este, fíjense, en las dos últimas iteraciones son iguales. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿Qué significa? Que ya he encontrado la solución. Entonces, esta es mi solución exacta. Esta la he encerrado en un recuadro, ahí está. Esta es mi solución exacta. Entonces digo, por lo tanto, la solución exacta es x sub i más 1, 0.7143. ¿En qué iteración he encontrado esta solución? Se obtuvo en 3 iteraciones, en la tercera iteración. ¿Qué tal, muchachos? Ese es el método tan conocido de Newton-Raphson.
Zapson. A ver, por micrófono, dígame, ¿quién, uno de ustedes, por qué creen que por qué dicen que este es uno de los mejores métodos? ¿Por qué, muchachos? Porque tiene menos iteraciones, Inge. Eso es, ahí está. Has dado la respuesta correcta. Y yo creo que todos han pensado eso, pero algunos por timidez y otros por no sé qué no han querido responder. ¿No ve? En 3 iteraciones hemos encontrado la solución del problema, la solución exacta. En el método iteración de punto fijo, 26 iteraciones. Método de Newton-Raphson, el mismo problema en 3 iteraciones. Por eso dicen todos los matemáticos y toda la gente que este es uno de los mejores métodos para resolver ecuaciones no lineales. Esa es su gran ventaja. Pero tiene una desventaja. Hay que saber derivar. Si nos hemos olvidado derivación, estamos en problemas. Tenemos que sacar la primera derivada de la función, ¿se han dado cuenta? Si nos dan un problema, cualquier problema que nos den para resolver, tenemos que derivar esa función. Si nos hemos olvidado la derivación, estamos en problemas. Pero si no nos hemos olvidado la derivación, entonces no hay problema. Solo una derivadita tenemos que hacer. Pero todos sabemos, desde cálculo 1, el profesor en cálculo 1 nos ha dicho, toda función se puede derivar, toda. Pero no todas las funciones se pueden integrar, ¿no ve? Entonces, no hay problema en la derivación. La derivación al final es fácil. Todo se puede derivar. El problema es cuando aparece una integración. Entonces, si tenemos presente en nuestra cabecita, en nuestra cabeza, lo que es la derivación, no hay problema. Porque solo una derivada tenemos que hacer. Y después, todo es un procedimiento numérico. Todo es análisis numérico. Solo una partecita es cálculo 1, la derivación. Después todo es análisis numérico. Iteraciones. Hasta llegar a la solución exacta. Hasta ahí, preguntas, muchachos. Fácil el método de Newton-Raphson, ¿no? No hay preguntas. Creo que todos han entendido. Inge, disculpe, ¿a partir de cuántos decimales vamos a considerar ya cero? 6 decimales estamos trabajando, ¿no ve? Sí. La solución verdadera, fíjate, tiene 2, 4, 6, 8 decimales, pero con 6 estamos trabajando. Y en la realidad, cuando resolvemos problemas, trabajamos con 2, con 3 decimales, ¿no ve? Aquí estamos Sí. haciendo 6.
Si quisieras trabajar con 2 decimales, imagínate, si quisieras trabajar con 2 decimales, a ver, en la segunda iteración ya habrías resuelto el problema. Sí, sí, Inge, solo la parte de la iteración 4 cuando hacemos f de x y sacamos que es cero y estaba haciendo y sale 4,55 por 10 a la menos 7 a partir Por de que... eso, ya es un número tan pequeño, estamos tomando 6 decimales y es prácticamente cero, ¿no ve? Ah, ya, está bien, Inge, gracias. Sí. Por eso les dije, es un número tan pequeño que ya es cero, porque 6 decimales nomás estamos tomando. Yo creo que 6 decimales es un buen parámetro para hacer nuestros cálculos. Muchos, como dije hace un momento, muchos solo toman 2 decimales para hacer sus cálculos, otros 3 más no toman, ¿no? Pero nosotros, por ser la materia de análisis numérico, estamos tomando 6 decimales. ¿No hay más preguntas, muchachos? Está claro, dice Israel. Sí, está claro. Sí, no es complicado. Ya les he dicho, análisis numérico no es complicado. Hay que tener una buena calculadora, ¿no ve? Para hacer las iteraciones. Está claro. Entonces, aquí he puesto un ejemplo. F de X igual a 2.5 elevado a la menos X, todo dividido entre 2. Resolver la ecuación no lineal utilizando el método de Newton-Raphson. Esto para ustedes, para que practiquen. No me tienen que entregar, no, no es de tarea, no es nada, solamente para que practiquen. Inge, en este caso nosotros tendríamos que hallar la solución verdadera, ¿no? Buen día, Inge. Buen día. No, no, no. La solución exacta tienes que hallar. Ah, ya. Listo, Inge, gracias. Esta solución que hemos hallado es, esto tienes que hallar. Esta solución exacta, con 6 decimales. Listo. Eso nos están pidiendo. Ya, gracias, Inge. Ya. Buena explicación, dice. Ya, gracias.
Bien, muchachos. Como no hay preguntas y todo está claro, entonces voy a ir al Classroom, al WhatsApp, a nuestro grupo del WhatsApp. Ahí voy a también publicar todo esto, lo que hemos visto hoy día. Y ahí nos vemos en el grupo de WhatsApp. Nos vemos ahí, muchachos. ¿Listo? Listo, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en el grupo de WhatsApp. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.